Estamos listos para iniciar una nueva mesa de diálogo, como siempre desde la Confitería Torres, que nos reciben a Alameda con 18. Esta semana no es solo nuestra mesa la que se instaló para dialogar, también ya se dio el paso a una mesa de diálogo entre los estudiantes y el gobierno. ¿Qué va a pasar? Conversamos sobre educación y actualidad con dos miembros de este movimiento aquí en la mesa de diálogo de la Confitería Torres. Hoy estamos junto a César Valenzuela, fue uno de los líderes del movimiento Pingüino, estudiante de Derecho y actual presidente de la Juventud del Partido Socialista. Además nos acompaña Pedro Pablo Glatz, él es puertomontino, estudiante de Derecho e Historia y segundo vicepresidente de la FEUC. En esta mesa de diálogo hemos conversado sobre varios temas y por supuesto que lo que ha pasado en torno a la educación es parte de lo que nos ha tomado más tiempo, de lo que nos ha tomado más dedicación y de lo que hemos querido darle más énfasis. Sabemos que es un conflicto de largo plazo, que gran parte de las cosas que se están buscando tal vez no van a ser resueltas precisamente en lo inmediato, pero estamos hablando de una causa que convoca a la gran mayoría del país. Por eso tenemos a nuestros invitados hoy instalados en esta mesa de diálogo. Primero que todo, a ambos les quiero dar las gracias por estar aquí. Te conocimos, César, a través de la Revolución Pingüina. Y se habla de que hay muchas de las cosas hoy que en el fondo han afectado la educación, que fueron también causas de los pingüinos, otras que se arreglaron, algunas que no. ¿Cómo podemos tal vez hacer la raya para la suma desde la Revolución Pingüina a la fecha? Yo vería incluso un poquito más atrás. Bueno, por cierto que durante la dictadura los movimientos estudiantiles tuvieron un rol protagónico, pero ya al llegar a la democracia... En la historia. Sin duda, pero durante el retorno a la democracia, primero la lucha fue de que el pase escolar sirviera en el metro, claro, a principios de los 90, después tuvimos el mochilazo 2001, que fue un tema que pasó época, o sea, la gran movilización luego del retorno a la democracia fue protagonizada por estudiantes secundarios en el año 2001. Y yo veo esto como una continuación, porque posteriormente en 2006 se sale un poco de la lógica de estos temas exclusivamente económicos, de reivindicaciones económicas, y se empiezan a instalar temas estructurales, y hoy día la demanda estudiantil es exclusivamente un tema estructural, que indudablemente va a traer consigo temas económicos, pero que lo enmarcan no desde el detalle, sino que dentro de la globalidad de lo que implica un cambio al modelo de educación. ¿Cuál fue tal vez la batalla más importante ganada en la Revolución Pingüina de todas las cosas que se estaban pidiendo? Fíjate que yo creo que el gran triunfo que obtuvimos nosotros era mostrarle a un país que tenía profunda desconfianza del rol de los jóvenes, de la capacidad de los jóvenes, y fue mostrarle al país de que efectivamente habían jóvenes que se estaban organizando y que los estudiantes ya no eran solamente mirados como cabros chicos, sino que éramos capaces de articular un discurso común, propuestas en torno a lo que estábamos exigiendo y que al mismo tiempo lo hacíamos en forma seria. Yo creo que ahí se marca el punto de inflexión en el año 2006. Creo que hasta antes de eso, la imagen del joven, con todo el respeto que me merece, era el chino rey. No estoy ni ahí, no me interesa nada, no me involucro. Exactamente. Después de eso, después del 2006, hemos visto de que los jóvenes se han convertido en un actor constante. O sea, no solamente de temas educacionales, la pastilla el día después, la responsabilidad penal adolescente y un montón de otros temas que hoy día los jóvenes están opinando. Frente a esa opinión, los hemos visto más activos que nunca. ¿Los sienten también ustedes como herederos en el fondo de este movimiento que surge al calor de los pingüinos? Sí, de todas maneras, y algo que nosotros hemos considerado y hemos planteado de manera súper clara en la mayoría de nuestras declaraciones, cuando tenemos un poquito más de espacio para hablar no solamente de la coyuntura, sino específicamente de las raíces que hay del descontento y las raíces de las demandas. Yo quiero sumar un punto al análisis de César que me parece crucial, que tiene que ver con un dato netamente cronológico o incluso biológico. En 2006 ya los estudiantes que salieron multitudinariamente a las calles por un fortalecimiento de la educación pública eran en su gran mayoría hijos de la democracia, de esta democracia que hoy en día todos ponemos en entredicho, todos ponemos un poco en tela de juicio, pero efectivamente no vivieron con una dictadura, no vivieron con un general hablándole todos los días por la televisión como una persona que dominaba un país y que lo mantenía en un cierto oscurantismo. Y yo creo que precisamente ese elemento ha llevado a que actualmente ya es muy lícito
hablar de reformas estructurales a un sistema del cual ninguno de ellos participó en la implementación. Nadie vio cuando Pinochet privatizó el sistema escolar, nadie vio cuando se privatizaron las universidades, pero sí estamos viviendo en carne propia lo que es la segregación, lo que es la educación de baja calidad, y efectivamente yo creo que algo que me parece muy legítimo es que ya no es un argumento, no podríamos decir, no te da una credibilidad que me voy a poder decir que te tapa todas las posibles críticas el haber vivido la dictadura, por ejemplo. Lo que sucedió el otro día en la entrevista en la cual se le interpeló directamente al ministro Vitar, a mí obviamente no creo que no me gustó mucho el tono en el cual se hizo, pero creo que habla de una sociedad muchísimo más empoderada y que comprende lo que fue el proceso traumático de la dictadura, pero que considera que ya no podemos vivir presa o no podemos utilizar ese argumento como una justificación acerca de las cosas que no hicimos. Sin dejar de considerar que han habido avances, han habido también cosas en las que nos ha avanzado, tenemos que efectivamente construir un sistema educacional y una sociedad distinta que nos pertenece a nosotros. Hablábamos antes de empezar la mesa de diálogo sobre las manifestaciones, les recordaba yo el tema de Hidroaicén a comienzos de este año. Hablamos de una sociedad empoderada, de este ciudadano crítico. ¿Dónde está el poder de la sociedad? ¿De dónde viene? Es un gran tema dónde está el poder. Yo creo que efectivamente lo que tú dices de Hidroaicén, cuando yo de repente me toca hacer otro análisis, yo lo pongo como un punto central. O sea, lo que ocurre, nosotros tuvimos nuestra primera gran marcha con más de 20.000 personas el 12 de mayo. Y algo así como 2 semanas después, es la gran movilización de Hidroaicén, en el cual la gente que salió a la calle, en su mayoría, era gente que no estaba saliendo a la calle. Nuestras marchas el año anterior eran 5.000, 10.000, y ese día salieron 80.000 personas, vieron que la represión fue brutal, sin ninguna justificación, y efectivamente entendieron que la gente que alega, la gente que está exigiendo sus derechos, que está exigiendo transformaciones... exacto, y que no es un montón de cabros ideologizados que efectivamente van al choque o que van a hacer la violencia, sino que hemos construido una sociedad que lamentablemente iba de a poco sofocando, porque el poder está muy concentrado, por una parte en un gobierno, un sistema político muy poco permeable a las demandas ciudadanas, y por otra parte obviamente la concentración de la riqueza que yo creo que es el hilo conductor que explica gran parte de las movilizaciones de este año. Ahí el tema de la desigualdad, al final la segregación, la baja calidad de la educación pública, no es nada más que expresión de ser uno de los países más desiguales del mundo y de una conciencia que tal vez era un poco difícil hacérsela, porque cuando te dicen Chile tiene un Gini muy alto, Chile es un país desigual, como que a la gente tal vez no le hacía tanto sentido, vivían con un país que tenía mucha más precariedad antes, pero cuando empiezas a ver el nivel de desarrollo comparado, te ponen ciertos números y ves que la torta no se reparte entre todos, pareciera que uno podría salir a manifestarse y exigir su derecho. César, ¿te identifica el movimiento estudiantil actual? Sin duda. O sea, yo creo de que... A ver, el 2006 hubiese sido impensable haber planificado algo así, de lo que como es hoy día. O sea, yo insisto, nosotros cargábamos con la mochila de que se nos consideraba tontos. O sea, esa es la realidad, se nos consideraba tontos. Incapaces. Poco preparados y absolutamente. Cosas, sí. Entonces, creo de que absolutamente reconociendo el mérito de estos dirigentes y de esta generación, creo que nosotros contribuimos con un granito de arena a que esto fuese posible, y por lo tanto evidentemente me siento absolutamente representado en torno a que el tema no era la particularidad de la demanda económica, sino que era una crítica al sistema en su conjunto, porque esto no es solamente una crítica a la educación, al modelo educacional, esto es lo que dice Pedro, ¿verdad? En torno a que lo que nosotros estamos planteando aquí es un sistema que lo que genera es segregación y es desigualdad en términos inmateriales, como lo es la democracia, y en términos materiales también. O sea, al mismo tiempo, y quiero decir, este país no va a avanzar a ser un país más equitativo exclusivamente con el tema educacional. O sea, tenemos una gran deuda respecto a lo que son las políticas laborales. Y si no lo acompañamos, esta educación pública, gratuita y de calidad, no la acompañamos de un proceso de sindicalización fuerte y de una mejora sustancial a la negociación colectiva, lo que vamos a tener es que efectivamente los que alcancen a sacar su título van a tener mejores posibilidades, van a tener un nivel de vida más o menos favorable, y el que no alcanza a entrar, ¿qué? Y ahí entonces donde nosotros tenemos una discusión. O sea, estamos planteando que únicamente la educación universitaria es el modelo que te va a permitir a ti una movilidad social. Yo no comparto eso.
yo creo que hay garantías mínimas que el Estado debe asegurar a todas las personas, independiente del nivel educacional que alcance. Se destapa a través del tema educacional un montón de demandas de parte de la ciudadanía, que son más bien demandas sociales. El otro día... Políticas también. Comentábamos en el equipo de mesa de diálogo las declaraciones de Camila Vallejo, donde decía, claro, el inicio de esto es el lucro, pero detrás de eso, si se llegara a aceptar que se cede en el fondo por parte del gobierno frente a la demanda de no más lucro en la educación, viene el lucro con la salud, viene el tema de vivienda, hay un montón de cosas. ¿Cómo es llevar adelante un movimiento en el que, si bien es cierto ustedes parten por el tema educacional, se les va plegando mucha gente cuyas demandas sociales en el fondo están demandando un país más justo y más equitativo, y es mucho más grande que solo lo educativo? Sí, yo creo que ahí comparto lo que decían las César, de que uno de mis temores, yo me acuerdo, lo conversábamos cuando empezó a partir esto de manera más fuerte allá por mayo, junio, era que caer en este hechizo, que yo creo que de a poco tal vez la Revolución Pingüina jugó un papel ahí, de que la opinión pública creía que la lucha por justicia social se encapsulaba en el ámbito educacional. De que una vez que solucionemos la educación, y que esto va dicho sea de paso del discurso educación de calidad. ¿Qué es educación de calidad? Nadie sabe muy bien. Pero tenemos educación de calidad y Chile va a ser un país increíble, porque todo lo demás está muy bien, solo que la educación. Y le echamos la culpa a un par, a los profes, a las universidades estatales tal vez, o a la educación municipalizada que no funciona. Sin embargo, yo creo que lo que por eso yo te decía políticas, porque lo que hemos puesto sobre la mesa es que existe una demanda no solamente por mayor educación, sino por un rol del Estado distinto, y que no solamente se ve en nuestro país hoy en día, sino que se está viendo replicado a nivel mundial. Como que uno de repente, si uno lo compara como con lo que está sucediendo en otros países, lo que sucedió por ejemplo en Estados Unidos con la reforma sanitaria, o sea, la reforma a la salud, es un tema histórico, nunca se había logrado, y efectivamente se está logrando y se está intentando poner sobre la mesa en entredicho el rol del Estado. Todos sabemos que acá en Chile somos el laboratorio de un modelo de sociopolítico, socioeconómico impuesto por la dictadura, y que en cierta manera limita al Estado a su mínima expresión. Y por eso nosotros creemos que este movimiento es eminentemente político. Cuando el ministro Lavín empieza a decir que cuando nosotros ponemos sobre la mesa asamblea constituyente, se empieza a discutir renacionalización del cobre para poder sustentar toda esta gama de derechos sociales que tienen que ser garantizados, no solamente la educación, el ministro Lavín dice, párenle, los cabros se politizaron. Y nosotros, me acuerdo que dijimos, cagamos, porque este discurso a la gente le hace mucho sentido. No podemos unir política con otras cosas. Y esa es la gran victoria de este movimiento. Ser capaces de articularse como un agente político y hacerle entender a la gente que lo colectivo es lo que debe primar para establecer proyectos de transformación social, no solamente las demandas individuales. Y en este caso, obviamente, nosotros proyectamos el movimiento y proyectamos los liderazgos y el capital político que se está haciendo hacia avanzar hacia una redefinición del Estado, no solamente en el ámbito educacional, sino en áreas como la salud, la previsión, el rol del Estado en la economía y obviamente la legislación laboral. Los quiero invitar a hacer un alto, vamos a seguir conversando, estamos haciendo esta mesa de diálogo desde la Confitería Torres, recojo parte de lo que se ha hablado en este primer bloque. Uno de los grandes puntos importantes de este movimiento es haberse convertido en un agente político, el luchar en el fondo por las demandas colectivas, por el bien común tal vez, que es una cosa que cualquiera podría querer y entender. César Valenzuela nos decía, no vamos a avanzar hacia un país más equitativo solo con la educación. Efectivamente hay mucho más y mucho más paño que cortar detrás de esto, y es lícito pedir reformas estructurales, nos dice Pedro Pablo. Nos acompañan líderes del movimiento estudiantil de distintas generaciones, de distintas épocas. Conversamos sobre educación en la mesa de diálogo. La Confitería Torres, como siempre, nos recibe. Hoy día hablamos acerca de educación, un tema que seguramente no solo está en nuestra mesa de diálogo, sino también está en las mesas de sus casas, y por eso también hemos querido ahondar un poco, no solo en los detalles de la contingencia, sino abordar muchos más aspectos, y probablemente muchos tienen relación no solo con la educación, sino que trascienden precisamente a lo social y a lo político. Recojo esto último que nos decías, Pedro Pablo, acerca de convertir este movimiento en un agente político. Y te lo pregunto porque hay algunas personas que han señalado que la manera de llevar esto adelante, de concretar muchas de las reformas que ustedes están pidiendo, es precisamente transformar en algún minuto esto en un partido político. ¿Qué pasa con eso? Pucha, me pone en una situación algo incómoda, yo creo, porque efectivamente existen, como todos saben, personas que ya participan en ciertos partidos actualmente, que son líderes destacados del movimiento estudiantil, principalmente miembros del Partido Comunista. Pero ahí efectivamente yo creo que
existe una crisis de los partidos como sistema actualmente en Chile. Eso es algo que no solamente lo decimos los estudiantes, lo dice la ciudadanía, sino que lo dicen los mismos militantes de los partidos. Y en ningún caso yo creo que hay que descartar eso, pero actualmente nosotros estamos enfocados 100% en el movimiento estudiantil y esperamos también que esa decisión o esa conversación se tenga en el momento en el cual sea lícito hacerla. Yo creo que lo que sí yo creo que me resulta esencial ratificar es que esta nueva gente o esta nueva savia que pueda ingresar a la política tiene que necesariamente reestructurar el sistema político en sí mismo. Yo contar aquí la anécdota, a mí me han llamado, igual me toca de repente, como soy vice y el Giorgio está más en la tele nacional, y me toca hablar con mucho medio internacional. Okay. Y me llaman así como, ya vos, pero usted 2011, 2006 pasó algo similar, ¿cierto? Y digo, sí, más o menos. Ya, pero ahí en ese momento estaba la presidenta Bachelet, socialista, mayoría en 2 cámaras. ¿Cómo no hay fortalecimiento de la educación pública? Tú me acabas de decir que siguen siendo un país muy privatizado en educación. Yo le digo, bueno, Chile es el único país en el mundo en el cual la mayoría de las 2 cámaras no te sirve absolutamente de nada. Tú no podés cambiar el sistema educacional, el sistema tributario, el sistema de salud, si no tenés 60-65% de las 2 cámaras. O sea, un sistema que está diseñado. O sea, cuando Jaime Guzmán escribe la Constitución, dice, lo que yo quiero es mantener el sistema socioeconómico y por eso creo este sistema político que lo va a mantener atado. Nosotros no podemos, o sea, con las reglas actuales, el sistema no va a ser capaz de transformarse hacia lo que nosotros queremos. Y efectivamente, con responsabilidad, queremos plantear una agenda de reformas políticas que conlleve efectivamente una transformación y que el sistema sea capaz de permear estas demandas y transformarlas en política pública. Tú decías, César, precisamente esto no se va a mejorar absolutamente con el tema educacional. O sea, hay mucho más detrás. Y frente al tema político también quiero saber cuál es tu mirada. Sí, porque tú pones efectivamente un tema que es relevante. El tema educacional y el tema laboral, que yo quiero introducir al debate por un país más justo, va de la mano con que la viabilidad política que tiene esto. Y tienes razón, o sea, la comisión de estudios que crea la Constitución arma un diseño de modo tal de que las mayorías no te sirvan, que algo en la democracia no... Insólito. Y teníamos senadores designados y teníamos senadores vitalicios al dictador. Tenemos. Y el dictador se sentó en el Senado de la República y fue senador durante mucho tiempo y murió en su casa, tranquilito. O sea, ese es el país que nosotros tenemos. Entonces, cuando tú dices de que los espacios institucionalmente diseñados para generar cambio y discusión no son suficientes porque son injustos en su origen, entonces la movilización social efectivamente cobra un rol que no tiene comparación. Y particularmente el tema de los estudiantes, porque el estudiante por su naturaleza puede, comillas, darse el gusto que otros sectores no lo pueden hacer. Las precariedades que existen en el tema laboral lamentablemente no pueden ser denunciadas por la inmensa mayoría de trabajadores porque están condicionados por su relación laboral. Perder su trabajo. Y perder su trabajo. Nosotros nos podemos dar un poco más de libertad en ese sentido y tenemos, por cierto, el deber de representar entonces también ese tipo de posiciones que son tan injustas como aquel que no puede entrar a la universidad porque no tiene plata y tiene mérito. Y frente a eso, esta postura que en el fondo tú decías en el año 2006 a este punto de quiebre con esta juventud del no estoy ni ahí que queda completamente a un lado. Hoy día los vemos no solamente estar ahí, sino ser parte. Surgen también en el fondo nuevos líderes políticos considerando que una de las grandes excusas que los jóvenes aducen permanentemente sobre el no involucrarse en política es que nadie me representa, es que no hay líderes a quienes mirar. Mira, yo creo que ese es el gran desafío y eso fue sin duda una de las deudas que dejamos nosotros. Yo espero que esto no suceda lo mismo con este movimiento. No quiero decirte nada, pero de poco sirve esta cantidad de movilización social y empoderamiento de los actores sociales si eso no va de la mano con el necesario poder que tú tienes que ejercer en el tema electoral. Y ahí entonces donde yo tengo dudas, porque la marcha de Hidroaicén, con lo justo que fue y con lo masivo que fue el tema de Hidroaicén, yo creo que los organizadores de eso no fueron capaces de clarificarle a la gente de que aquí hay intereses detrás, a lo mejor transversales, yo aquí no estoy defendiendo a nadie, transversales. Y la gente estaba, efectivamente, la inmensa mayoría de los chilenos en contra de que se hicieran esas represas, pero no asociaba de que tal parlamentario por el que él siempre vota había apoyado o era financista o era accionista de eso.
yo espero que eso no suceda hoy día lo mismo en el tema educacional, es decir, de que la gente, y creo que este movimiento social ha ido avanzando a eso, en torno a hacer entender de que esto no se da por generación espontánea, que hay gente que está defendiendo el modelo. Y que cuando yo llegue a la hora de tener que votar por mi papeleta, yo diga entonces, bueno, yo estoy a favor de los estudiantes, yo estoy a favor de la gente que se movilizó contra Ibraicén y un montón de otros temas, y ahí entonces decir, bueno, ¿por quién elijo yo? De verdad, si lo planteamos en el tema electoral, que bueno, nosotros tenemos nuestra propia campaña y hemos hablado muchísimo acerca del inscríbete y vota como una de las cosas importantes de llevar a los hechos, ¿no? De concretar las cosas. Si yo tengo que escoger a un diputado, un senador o un alcalde y decir yo apoyo a los estudiantes, no quiero Ibraicén y suma y sigue, y quiero reformas sociales y quiero reforma tributaria, perdón, no sé por quién votar. Porque todos dicen que sí. Porque es todos complicado el panorama. No, claro. Entonces, frente a eso, les recae también esta responsabilidad de involucrarse en movimientos también partidistas o políticos en adelante y el recibir la responsabilidad que la misma ciudadanía les está entregando hoy día. Sí, efectivamente a mí no me gusta para nada tirar comentarios para aplauso fácil como muerte a los partidos, muerte a los líderes, muerte a los vendidos, no es mi línea. Creo que el liderazgo que hemos ejercido desde la Católica tampoco ha ido hacia allá, pero yo creo que es absolutamente necesario plantear la fuerte crítica hacia nuestros políticos y específicamente a los cuales yo me siento particularmente identificado, el movimiento al cual yo pertenezco, que tiene una línea de centro-izquierda progresista, hacia lo que han sido... yo no sé si completamente los gobiernos de la Concertación, pero sí el accionar de la dirigencia partidaria y de los militantes en el día a día. Ahí yo no voy a negar tampoco que existen un sinnúmero de incentivos perversos para que el sistema se haya ido acomodando hacia allá, pero tal como tú dices, en todos lados se cuece nada. En todos lados hay cierto conflicto de interés, cierto... silencio. Ahora estamos viendo el papelón que está pasando con la inscripción automática y voto voluntario que se arrastra del gobierno anterior y que lo está tomando ahora el gobierno de derecha. O sea, esto no es un tema de derecha o de izquierda, sino de que el sistema está lamentablemente diseñado para funcionar mal. Hay responsabilidades obviamente que uno puede imputar, pero personalmente, y creo que represento también lo que decían los estudiantes de la Católica o los dirigentes de la Católica, nosotros sí creemos en el sistema institucional y si el día de mañana se da la opción de participar en algún espacio, yo creo que lo haremos. Yo creo que las tiendas partidistas actualmente están sufriendo una crisis, especialmente las del sector progresista, que podría ser terminal. Y yo creo que hasta sería positivo que lo fuera en algunos casos. Pedro, en esta misma mesa hemos tenido diputados, alcaldes, senadores conversando precisamente acerca de esta crisis de representatividad y la crisis un poco de credibilidad que están sufriendo los políticos en general. ¿Cuáles son tus referentes políticos? Mis referentes políticos. Yo creo que a nivel nacional es complicado ver algún referente presente. Yo creo que activo. Yo creo que se valora mucho lo que ciertos gobiernos democráticos lograron en este país, como fue el de Eduardo Frei Montalva o el mismo Salvador Allende. Yo creo que fueron procesos interesantes porque pusieron antes que nada la necesidad de utilizar los canales institucionales, pero con una manifestación y una vocación de mayoría. Lo que fue también la recuperación de la democracia obviamente no puede dejarse de lado, pero yo me siento mucho más identificado con un modelo de socialdemocracia de corte europeo que con cualquier cosa de centro izquierda que se haya hecho en los últimos 20 años acá. Y ahí obviamente hay liderazgos históricos que se destacan más. Yo tampoco me gusta la crítica al aplauso fácil que ahora es tan buena contra el presidente Obama, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo creo que él sí ejerce un liderazgo y hizo algo histórico para su país. Nuevamente lo ratifico, como fue la reforma de la salud. Se jugó su capital político ahí, en otras cosas está al debe, pero yo creo que en Chile no tenemos muchos referentes y yo creo que es algo que efectivamente tenemos que intentar modificar. Te hago la misma pregunta, César, ¿cuáles son tus referentes políticos? Mire, yo tengo más claridad respecto a eso. Yo soy militante del Partido Socialista. Sin duda, para mí el gran referente es Salvador Allende. Pero hoy día más en la palestra, yo creo, por ejemplo, el tema del liderazgo del expresidente Lagos es notable. A quienes han tenido la oportunidad de poder viajar afuera o tener intercambio con académicos y políticos, afuera tú te das cuenta que la figura del presidente Lagos supera las fronteras de este país, por lo tanto creo de que existe el liderazgo en ese sentido.
Yo tengo un profundo respeto también y admiración por el presidente del partido, el diputado Osvaldo Andrade. Creo que se la jugó por el tema laboral, que era un tema que había estado ausente durante los gobiernos de la Concertación con todos los ministros que hubiesen, incluso militantes del Partido Socialista. Y creo que se la jugó en ese sentido, por lo tanto, no, creo que ahí no comparto, creo que hay por dónde sacar. ¿Y ves tú que la derecha también pueda sacar nuevos líderes, por ejemplo, en este tiempo, o a raíz de estos movimientos? ¿Se vislumbran nuevos líderes en el otro lado de la vereda política? Es que fíjate que ahí lo que pasa es que la derecha tiene que tomar una decisión. O hace lo que ha venido haciendo, valga la redundancia, el gobierno hasta ahora, que es tener una posición neutra desde el punto de vista de la acción y no reconociéndose lo que son. Y por eso yo creo que ese es el gran problema, yo creo que porque el chileno no le cree a Piñera, porque está haciendo lo que él no cree. O toma la decisión, que evidentemente puede ser incluso más impopular, y empieza a implementar o reafirmar el modelo de lo que ellos creen. Hablamos de consecuencia en el fondo. Evidentemente, o sea, a mí, porque hoy día pues, se cuestionan o se hacen los lesos con respecto al tema del lucro. Ellos creen en el lucro, absolutamente. Eso es lo que al chileno le genera desconfianza respecto a la figura del presidente, que por lo demás es una crisis. Esa sí que es una crisis institucional, de que el 22% de los chilenos le creen al presidente de la República. O sea, lo decía Andrade en su momento también, bueno, los estudiantes podrían cuestionarse por qué se van a sentar a conversar con una persona que tiene el 22% de credibilidad y los cabros tienen el 89%. Entonces, yo creo de que es tiempo de que la derecha, para poder también ejercer nuevos liderazgos, tiene que hacerlo desde la perspectiva de reconocerse lo que son sin miedo. Y decirle al país también de que ellos fueron los que defendieron a Pinochet, de que aquí tenemos ministros, de que le iban a cantar todos los años el cumpleaños a Pinochet, y que hoy día ellos están en la posición de poder reafirmar aún más el modelo, que democráticamente es absolutamente válido, pero no me lo repitamos a la gente porque les ha ido mal. Vamos a seguir conversando acerca de educación, también acerca de política, tampoco le hacemos el quite precisamente a estos temas. Estamos en esta mesa de diálogo desde la Confitería Torres, regresamos con más. La Confitería Torres siempre nos recibe, hablamos acerca de la actualidad que tiene que ver con educación, uno de los temas que estaba instalado durante todo el año y que seguramente va a seguir por mucho tiempo más. Y frente a eso, te quiero preguntar, Pedro, un poco pensando en lo que ocurre en los próximos meses, ¿cómo debería avanzar este movimiento? ¿Cómo nos situamos tal vez en un mes más, sin ir mucho más lejos? Yo creo que una semana ya es complicado proyectar, ¿sí? Pero al menos lo que nosotros decidimos esta semana en la sesión última del Confech fue ratificar nuestra postura y nuestra apertura al diálogo en el canal institucional que hemos ido configurando junto con el gobierno para efectivamente atar o de cierta manera conseguir ratificar parte de las demandas o de las concesiones que de a poco se han ido configurando durante el año y obviamente en ese espacio intentar avanzar más en las reformas estructurales que el movimiento ha ido planteando en este caso, pero efectivamente como lo señalabas tú en la introducción, esto no es en ningún caso un movimiento que va a zanjar de la noche a la mañana todo lo que está poniendo sobre la mesa. Ya hablamos de la institucionalidad política muy compleja de permear esta demanda o cualquiera social y también del problema de representatividad de nuestro representante, valga la redundancia. Por lo mismo ya, y los voceros lo hemos ido planteando, este movimiento tiene que necesariamente ir proyectándose, tiene que ir entendiendo que lo que va a suceder o lo que queremos que suceda este año es un punto de inflexión, un punto que a partir de hoy construyamos una agenda de trabajo a mediano plazo para poder transformar el rol del Estado en el derecho social de la educación, específicamente en este caso, y obviamente avanzar hacia un fortalecimiento de verdad de la educación pública. ¿El lucro es la piedra de tope? Yo creo que ahí el tema del lucro, efectivamente, existen tanto discrepancias o opiniones contrarias de corte ideológico, de guata. Yo creo que a un gran porcentaje, a la mayoría de Chile no le gusta que haya educación con fines de lucro, pero también tiene un componente técnico que no es menor. La evidencia demuestra que un establecimiento de fin de lucro en cualquier nivel no agrega calidad. Entonces, ¿para qué vamos a tenerlo? La única razón sería cobertura tenemos ya. Entonces, ¿para qué vamos a seguir manteniéndolo? Precisamente por eso nosotros queremos decir, giremos la política, dejemos de lado esto que en algún momento se decidió y bueno, se decidió, no nos gusta, pero ahora cambiémoslo. Pero yo creo que es un poco pernicioso mantener la discusión o centrarla únicamente en el lucro, porque eso nos ha lamentablemente
desviado de las demandas que yo creo que son más estructurales, que tienen que ver con el fortalecimiento de la educación pública, con la ratificación del Estado como garante de un derecho social, y eso engloba todo, engloba el lucro, engloba la acreditación universitaria, engloba el fortalecimiento del sistema de beca y de crédito, etcétera, etcétera. O sea, regulación del sector privado y fortalecimiento de educación pública, las dos grandes demandas que van a conllevar, a nuestro juicio, menor segregación y mayor calidad en el sistema educativo. Pero frente a estas dos demandas, me imagino que debe ser sumamente difícil el plantearse el que tal vez en un escenario hipotético el Estado, a través del gobierno, decidiera ceder frente a esto, poner una mayor fiscalización en el tema privado, poner énfasis en lo público, pero no ceder frente al lucro. Sí, yo creo que es un escenario en el cual uno tiene que colocarse. Si cuando uno manifiesta su apertura a un espacio de diálogo y de negociación, se abre la opción, obviamente nosotros vamos por el 100, pero se abre la opción de que te den el 99 tal vez, y ese 1 puede ser tal vez el lucro. Yo creo que es tal como tú dices, y entiendo la pregunta, un tema que ha estado en la palestra, pero nosotros sentimos que tenemos la evidencia técnica y el respaldo ciudadano en contra de eso, y ahí nos veremos en la cancha con el gobierno y con los parlamentarios, que yo creo que van a jugar también un rol una vez zanjado este espacio de negociación, y ahí estará el movimiento estudiantil exigiéndole a sus representantes. Frente a eso, y tomando lo que conversábamos también en el bloque anterior de esta crisis de representatividad, pensando en las elecciones presidenciales futuras, cualquier presidente que en este minuto recoja el tema educativo, cualquier candidato a estas futuras elecciones que recoja el tema educativo y que diga, ¿sabes qué? Yo estoy a favor del tema de los estudiantes, tal vez se arroje frases como derribar el tema del lucro, va a capitalizar gran parte de este movimiento y este descontento social. ¿Lo visualiza? Yo creo que no. Si no, sería muy fácil ganar la próxima elección presidencial. Pero aquí hay antecedentes. En el año 2007, a comienzos del año 2007, y a lo mejor ese fue el error estratégico, el gobierno de la presidenta Bachelet, luego de recibir las conclusiones del Consejo Asesor Presidencial, envió un proyecto de ley en que el proyecto de ley termina con el lucro en la educación en todos sus niveles, absolutamente en todos sus niveles. Y ahí fue un error de nosotros, porque resulta que cuando se presenta ese proyecto, que había sido una de las grandes batallas del año 2006, ningún estudiante se pronuncia respecto a ese proyecto en términos favorables. Y lamentablemente la derecha termina imponiendo parte de su posición, en el sentido que se tuvo que negociar esta salida. Pero por lo tanto hay datos sobre la causa. O sea, aquí no es que esto es un tema nuevo, en el año 2007 se presentó ese proyecto de ley, pero yo creo que el tema es muchísimo más complejo. Yo creo que a raíz de este movimiento estudiantil, y esto sí se lo adjudico al año 2011, lo que está en juego aquí, lo que dice Pedro, es la visión acerca que nosotros tenemos en torno al modelo de Estado. Hasta cuán grande o cuán chico es el Estado. Y esa es una pelea medular en la definición entre la izquierda y la derecha. Por lo tanto, creo de que hoy día el centro izquierda y la izquierda va a poder decir con más propiedad lo que piensa, y que a lo mejor estuvo callado durante estos 20 años, y plantearle al país un modelo nuevo. Y ese modelo nuevo implica evidentemente una mayor inserción del Estado, mayor rol fiscalizador, y por qué no pensar también un rol más de proveedor por parte del Estado, que hoy día prácticamente no existe. Cuando hablábamos acerca de estas comparaciones o de lo que se le atribuye a la Revolución Pingüina versus lo que ha pasado con este movimiento estudiantil en este año puntualmente, quiero entrar en detalles tal vez un poco más pequeños. ¿Qué cosas te habría gustado a ti que hubieran existido para ustedes como Revolución Pingüina que hoy día tienen los estudiantes universitarios o esta gran revolución masiva? Te pregunto, por ejemplo, claro, a raíz de la injerencia que han tenido las redes sociales, yo sé que ustedes se organizaban a través de mensajes de texto, ¿o no? Sí, pues. Yo yo en realidad no soy el más indicado para hablar del tema de tecnología, porque no sé, no es mi tema, ¿cachai? No es muy amigo del computador. No. Ya. Entonces, yo entiendo de que sí, la comunicación era el Fotolog, y que era súper top para la época el tema del Fotolog. Hoy día, evidentemente, otras redes sociales han tenido un rol distinto. Pero si tú me preguntáis qué es lo que me hubiese gustado a mí, o comillas, la envidia sana, yo creo que ellos tienen un nivel de preparación que técnicamente es muchísimo más rico de lo que teníamos nosotros.
evidentemente nosotros éramos más chicos, ¿me entendí? Veníamos, pero creo que ellos han sabido capitalizar muy bien los equipos a través de los estudiantes de las diversas áreas, también me imagino yo, en la creación de contenido. Hoy día, cuando nosotros tratamos mucho de estudiar el tema de los números, que constantemente la contraparte nos tira, o sea, hoy día los muchachos dominan los números y los temas con un nivel de profundidad que los expertos quedan con la boca abierta. Por lo tanto, los hemos visto en discusiones incluso en el Senado. O sea, el Senado sin duda no es uno de los grandes espacios tampoco de conocimiento técnico, pero sí los muchachos han demostrado un conocimiento que les ha dado credibilidad. Y yo creo que esa es una diferencia sustancial respecto al tema del 2006, que yo no quiero decir que nosotros no nos preparábamos, pero el nivel de complejidad y de compromiso que tienen ellos, o sea, es otra cosa. Por el tema de las redes sociales, que sin duda debe ejercer un rol importante. Es muy entretenido, bueno. Además, se les ha elogiado mucho el tema de la preparación, ya lo decía César, y ha sido una de las cosas más notorias tal vez a la hora de ver las entrevistas. Cuando a mí me toca entrevistar a alguien, siempre revisamos entrevistas anteriores, las cosas que se han dicho públicamente de cada uno de los participantes. ¿Qué fue lo que ustedes revisaron de la Revolución Pingüina? De la Revolución Pingüina. Yo creo que, sin lugar a dudas, lo primero que revisamos fue de qué manera coordinar esto a nivel nacional, así como en términos prácticos. Y de ahí el rol de las redes sociales, vuelvo al tema, es central. O sea, nos dimos cuenta que cumplió un papel muy importante en un código que la clase política no entiende. Y eso es la gran fortaleza de este movimiento. Nosotros hemos sido capaces, no sé, porque cuando contestaba el ministro Lavín en ese entonces con algo, al otro día Giorgio hacía un tweetcam en el cual 1.500 alumnos de la Católica lo veían. Y esos 1.500 alumnos de la Católica antes le creían al gobierno cuando decía. En cambio ahora tienen a Giorgio hablándole y esos 1.500 van a ir a la calle el otro día también. Antes no iban a ir, si es que no tenían al presidente de la FEUC explicándoles en detalle que él sí había ido a llevar las propuestas y que lo que dijo el ministro era... La brecha generacional sumada a la brecha tecnológica evidente por la diferencia generacional entre los políticos y este movimiento joven ha sido Yo favorable. creo que ha sido, sí, un tema súper importante. Y algo que es un poco difícil explicitar, pero sí teníamos bajo el entendido de que nosotros, tú hablas del tema de la preparación. Los dirigentes estudiantiles llevamos, universitarios específicamente, en la FEUC llevamos 3 años el mismo movimiento, en la FECH 3 años el mismo movimiento, en la USACH 3 años el mismo movimiento, Santa María Acá Santiago 3 años, Católica Valparaíso 3 años. O sea, existe un acervo que ha sido una agenda común. Estuvimos 2 años estudiando, literalmente estudiando como unos niñitos pernos, y los dirigentes que han pasado también intentaron levantar este tema, pero nosotros nos dimos cuenta que lo que había cambiado el año 2006 era que la señora en la calle encontraba que lo que los cabros estaban pidiendo era algo súper legítimo. Y nosotros nos sentamos a pensar de qué manera podíamos hacerle entender a la señora en la calle de que lo que nosotros era legítimo, de que no era solamente un grito por cualquier tontera. Y nosotros vislumbramos, o yo creo que cumplió un rol importante en unas reuniones que tuvimos allá en enero, que el tema de la inseguridad ejemplificado en la deuda, el crédito, y que el crédito ataca a todo, no solamente lo educacional. Y la coyuntura de la Polar, por ejemplo, también nos jugó un rol ahí. Esa inseguridad nos permitiría decirle a la gente lo que nosotros estamos hablando cuando hablamos de AFD, cuando hablamos de crédito, cuando hablamos de crédito canal del Estado, no es una tontera, sino que es que al final del día tu cuenta te va a llegar más grande. Y eso, en conjunto con una capacidad de entender más los medios, de tener también la experiencia de muchos dirigentes que participaron de la Revolución Pingüina, yo creo que ha jugado un rol sin lugar a duda central. Muchachos, les quiero agradecer a los dos por haber estado junto a nosotros. Al fin y al cabo, gran parte de esta conversación ha girado en torno a la búsqueda del bien común. Desde el tema educativo, desde el tema social, desde el tema laboral, me parece que es un momento importante que eso haya ocurrido. Les quiero agradecer por estar junto a nosotros. Antes de despedirnos, palabras perpetuas para nuestro Facebook, algo más de 140 caracteres que tiene Twitter. Algo más. No, nada más que señalar que este movimiento estudiantil y social tiene que necesariamente conseguir la reforma estructural en nivel educativo que estamos todos planteando, pero que necesariamente lo que estamos construyendo y la herencia que tenemos que dejar es un cuestionamiento profundo hacia el sistema socioeconómico y político, y que eso se traduzca en un aumento de participación, en un aumento de crítica y en hacerse cargo de la construcción de un país que sea efectivamente un país en el cual nos sintamos parte y nos sintamos orgullosos, que dejan de haber colegios segregados, que dejen de haber algunos más dueños de la mayoría del país que otros, etcétera. Eso. César, tus palabras perpetuas para nuestro mundo. Más o menos en la misma línea, creo que es necesario entender de que de poco va a servir este
inmenso rechazo que existe al presidente Piñera y este inmenso apoyo que existe a la causa de los estudiantes y otras causas justas, si esto no va de la mano con una manifestación electoral. Creo que es el momento en que los jóvenes, así como durante la historia hemos actuado en las movilizaciones, también lo hagamos en la movilización electoral, impongamos nuestras posiciones en la papeleta, que es donde se tiene que finalmente decidir esto. Nos sumamos al llamado con el inscrita y vota. Ustedes además son de origen La bebota. verdad, en términos de colegios sumamente distintos. ¿En qué colegio saliste tú? Alemán de Puerto Montt. ¿Colegio? Yo en el Confederación Suiza de Santiago. Colegio municipal, tiene el nombre nomás. Colegio municipal, colegio de los emblemáticos. Sí, un colegio bien choro. Tu colegio estuvo recientemente en un ranking dentro de los mejores del Ha país. estado siempre en el ranking de PSU, pero yo, si algo que viví de cerca es sin tener un ánimo de crítica absoluta, mi colegio fue un lugar de formación interesante, pero yo viví de cerca lo que es la tiranía de las pruebas estandarizadas. Mi colegio absolutamente enfocado en la PSU y eso obviamente incidía en detrimento de la calidad educativa que yo recibí. Me parece fantástico que estén los dos en esta mesa de diálogo para conversar acerca de estos temas. Muchachos, les tengo de regalo estos libros que en realidad no los tengo yo. Los tiene la Feria Chilena del Libro, 60 años acompañando la tradición de lectura de nuestro país y seleccionando parte también de lo que vamos a leer. Este de José Miguel Varas, La Guachita, va para ti. Recientemente falleció. Exactamente, y este off the record de Raquel Correa, sus entrevistas y ¿Con más. el dedo del lago? Está con el dedo de Lagos incluido. Está para ti y le agradecemos por supuesto a la gente de Feria Chilena del Libro que nos acompaña, a la gente de la Confitería Torres, que también es un lugar tradicional en Santiago que nos recibe semana a semana, y por supuesto a ustedes por haber estado con nosotros. Mucho éxito en lo que viene, sabemos que hay semanas duras por delante, vamos a estar también contando cada uno de esos detalles y bueno, lo mejor de las suertes, como decía, estar preparado para lo peor pero esperar lo mejor. Ojalá que aplique. Gracias por estar con nosotros, nos vemos. Gracias por la invitación.